Y ahora sí, ya vamos a dar paso a Óscar Quiroz, ahí que me pilláis siempre organizando el guión. Y con Óscar vamos a hablar pues de los últimos contenidos de actualidad y además... Madre mía, cómo han venido estos meses y cuántos cambios. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bien, estamos revueltos como la actualidad, ¿eh? Porque bueno, fíjate que cómo está todo en España. Corrupción, Bárcenas y Andalucía, también la muerte de Chávez, que además todavía no se despejan incógnitas, no se sabe exactamente la muerte, cómo ha sido, bajo qué circunstancias, y por supuesto el nombramiento del Papa. ¿Habemos Papa? Hablemos Papa, sí, bueno, el tema de Chávez es un poco lo de siempre. Yo creo que es más morbo que otra cosa. O sea, no, todos sabemos que estaba muy enfermo y realmente ha fallecido un personaje que va a pasar a la historia, para bien o para mal, ¿no? Yo creo que ha sido fundamental para entender la historia actual de Latinoamérica, no solo en Venezuela, sino también en otros países como Bolivia o Ecuador, ¿no? Creo que su ejemplo, su imagen ha creado una tendencia, ha creado una nueva forma de gobernar. Y bueno, yo es un personaje que le tengo afecto, y le tengo afecto porque conozco muy bien Venezuela, he estado varias veces allí y la he visto antes de Chávez y la he visto ahora, ¿no? Entonces se le está un poco demonizando desde Europa, desde España, porque no estaba muy de acuerdo con los americanos y con tal, pero realmente es muy difícil, o si no imposible, juzgar a una persona de este talante desde un país, digamos, desarrollado y occidental, ¿no? Creo que se ha cometido una pequeña injusticia y creo que habría que revisar un poco lo que se está diciendo sobre él. Vamos a hacer una brevísima pausa, Óscar, nos vamos a Publi, pero retomamos, claro que sí, este espacio de tiempo de reflexión en GAD, y luego a la vuelta también podremos ya dar paso a otros contenidos. Hoy tenemos presentación de libro, pero además esta cartelera que viene de la mano de Saúl, que ya le he visto por aquí llegar y está ya fuera de cámaras. 2 minutos y regresamos, no os vayáis. Con un semblante un poquito más triste. No, hombre, quiero decir, yo creo que ya las cosas hay que tomárselas más, no te voy a decir a la ligera, pero ya no nos pueden afectar tanto. Son tantas cosas, tantas noticias, tantos escándalos que ya en un momento dado pues uno o reacciona y se enfrenta a todo, o realmente ya empieza incluso a apagar el telediario porque ya no te apetece ni verlo, ¿no? Hoy se inicia la Semana Santa y vamos a pensar en otras cosas, ¿no? Hablamos de la muerte de Chávez, nos comentabas que tú conoces muy bien Venezuela. Bueno, vamos a ver, Venezuela en el año 92, que es cuando Chávez dio una intentona fallida de golpe de Estado, todavía era teniente coronel de paracaidistas, creo recordar, por eso llevó la boina roja, y él bombardeó Caracas. Y bueno, de hecho yo estaba en ese mismo día, yo estaba alojado en el Hotel Eurobuilding de Caracas, que está pegado al aeropuerto militar que bombardeó, y alguna bomba cayó en el hotel, nos tuvieron que desalojar y tal. O sea que sé perfectamente, digamos, lo que es el personaje, y lo he visto en la faceta más dura, ¿no? Luego me he enterado que evidentemente se retiró, pasó por la cárcel, o sea, tuvo su juicio, tuvo sus cosas, pero a los años le tocó la lotería. Y con ese premio pues se financió la campaña electoral y ha ganado las elecciones. Entonces es un presidente elegido democráticamente, con lo cual no podemos poner ninguna pega, ¿no? A lo que me refería es que en el año 92 Venezuela vivía una situación muy muy similar a la que estamos viviendo hoy en España. Estaba gobernada entonces por Carlos Andrés Belaúnde, era un nido de corrupción. Incluso se hablaba que Felipe González y Alan García, presidentes de España y Perú, tenían negocios allí con el presidente de Venezuela. Los americanos explotaban las petroleras, ese dinero se iba fuera del país, no repercutía en el país. Entonces nos encontramos con un país que tiene una riqueza natural brutal para estar viviendo al nivel de Dubái, y estaba en la más absoluta miseria. El 70% de la población venezolana vivía bajo el umbral de la miseria. Entonces este señor gana las elecciones, y luego pues ha reformado la Constitución, se habrá hecho más o menos totalitario, habrá callado a la oposición, pero con mano firme ha conseguido reducir la pobreza del 70% al 30%. ¿Qué va a pasar ahora? Eso no se sabe. Nosotros lo que sabemos es que, y ya lo dijo Churchill, el capitalismo es la forma más injusta de repartir riqueza, y el socialismo es la forma más justa de repartir pobreza. Entonces Venezuela se ha quedado en ese impasse, se ha hecho una reforma, se ha hecho una constitución, se ha erradicado la corrupción totalmente del país. Y ahora lo que tiene que, con esa base, es crear una nueva democracia sólida, contando con la oposición y contando todo. Pero es que ahora lo lógico es que haya un gobierno de unidad nacional, tanto chavistas como la oposición, se pongan de acuerdo en un proyecto común, como hizo Adolfo Suárez en España en su día, y se haga un país democrático y abierto a Occidente, y no solo que se hable con Irán, con Cuba y con 4 países más, ¿no? Se han quedado muy aislados a nivel internacional, y creo que eso es lo único que se le puede echar en cara al comandante Chávez.
Cambiamos de tema y nos vamos hasta Roma. Has estado siguiendo esta fumata, se está haciendo este nombramiento de los papas. Bueno, además menudo cachondeo en las redes sociales con las fumatas, con el nombre del papa, que si Paco I, que si... ¿Por qué se cambia el nombre? ¿Es argentino, no? Él es argentino, sí, lo que pasa no es que es una elegir tradición. un papa, yo creo, europeo nuevamente y repetir, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas. Yo fíjate que pensaba que iba a salir elegido el candidato, el obispo de Milán, y sin embargo luego, bueno, ya te vas enterando de las historias. Creo que este papa quedó segundo en las elecciones tras el fallecimiento de Juan Pablo II, o sea que fue el segundo más votado ya cuando salió Ratzinger elegido, con lo cual yo no sabía que tenía tanto poder o tantas amistades, o tanto apoyo, llámalo como quieras, ¿no? Dentro de la curia del Vaticano. Pero bueno, ha sido elegido. Ha tomado ya unas medidas. Y no solo es que sea argentino, es el primer papa jesuita de la historia y además tiene buena pinta. A mí me parece un avance para la Iglesia. Y ha entrado fuerte, ha entrado destituyendo a algunos cardenales acusados de pederastia y esto ha sido muy bien acogido. Y ha renunciado al papa móvil y se pone su cruz de madera, no la de oro. O sea, te quiero decir, se le ve humilde, se le ve que quiere mantener dar un cambio la autoridad, a la Iglesia. Además. Pero también por otro lado están las redes sociales funcionando, pues ataques que ha tenido con Cristina Kirchner, ¿no? Contra la mujer en general, ¿no? Yo he leído algunos comentarios que no he podido verificar todavía si son ciertos. Ya tiene Twitter, ¿eh? Pero realmente sí, está utilizando la misma cuenta que Benedito. Y realmente son comentarios misóginos lo que lanzó, ¿no? Él se justifica diciendo que era contra Cristina, pero realmente lo hacía extensible a toda la mujer, que no tenéis capacidad para gobernar, ni para tener poder, ni para dirigir empresas, ni para... Bueno, me parece una falta de respeto. Y yo creo que ahora como Papa, representante de la Iglesia para los que crean, y como jefe del Estado Vaticano para los que no creemos, pues debería medir mucho más sus palabras y si tiene que corregir algo, que lo corrija ahora que está a tiempo, ¿no? Disculpame. Estábamos hablando... Oye, no sé si te ha sorprendido esta cercanía que ha tenido el Papa de incluso cuando le dieron el obsequio, ¿verdad?, a la presidenta para preparar mate y pues él le besó en la mejilla. Esto también, estas imágenes han circulado. ¿Te parece un trato muy cercano para un papa o está bien que mantenga este contacto con el pueblo? A mí me encanta, o sea, no es que me sorprenda, es que ya era hora de que un papa hiciera eso, ¿no? Y, o sea, te quiero decir, por mucho que se quiera decir, es un ser humano y la cercanía y el estar en contacto con el pueblo es su principal objetivo. Yo no creo que tenga que estar viviendo en un apartamento de lujo, en una burbuja, oculto al mundo y entre riquezas, ¿no? Creo que tiene que hacer una pequeña revolución en el Vaticano y creo que ha sido muy buena la elección. Lo iremos siguiendo. Simplemente los últimos apuntes, ¿verdad?, sobre el caso Bárcenas, que sí que está dando que hablar. Bueno, pero es lo de siempre. Hablamos de Bárcenas y parece que me meto con el PP, y hablamos de Andalucía y parece que me meto con el PSOE. El país está a patas arriba y esto es un escándalo. Ayer salió un señor con 82.000 euros en metálico en Andalucía, que era el que repartía las subvenciones en Andalucía, y encima era de UGT, o sea, ya ni político, era sindicalista, ¿no? Entonces es eso, es lo que te decía, o sea, que a lo mejor hace falta en este país un Chávez precisamente, ¿no? Una persona elegida democráticamente con un poco de mano firme, que vaya por el centro y que ponga derecho a todo el mundo, porque yo no sé dónde vamos a acabar. O sea, aquí mucha crisis, no hay dinero, no hay empresas, no hay para nada, y resulta que dinero hay, pero es que se lo están llevando fuera los políticos, los jueces y los de siempre, y esto no puede ser. Y que puedan participar. Gracias, Óscar Retenas, muy buena tarde. Nada, un placer, felices Nos vacaciones vemos. a todos. Igualmente. Y que vuelvan, que cuidadito con el coche, que les queremos aquí en abril. Extremar las precauciones al volante y que disfrutes de esta Semana Santa. ¿Te vas a algún sitio? A volar, que a mi lago, a mi escondite. Muy bien, ahí a disfrutar lo que se está.